Dios les bendiga, hermanos. Saludando pues a cada uno de los integrantes de este grupo de discipulado del distrito número 5. Saludo a mi hermano Javier Fernández, líder pues del discipulado, el hermano David Garita, nuestro secretario, y el vocal, nuestro hermano Alex Valencia. Bueno, les saluda el pastor John Jairo García, por la gracia de Dios, tesorero. Esta mañana quisiera hablarles pues de la tercera parte que entregarles del Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 7, verso 24, terminando ya Jesús la enseñanza del monte, a lo que en otras entregas le he llamado el discipulado. Ya en el tema número 30 dice el Señor, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Entonces Jesús quiere que los discípulos pasen del oír al hacer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Miremos cómo lo dice Lucas. Lucas en el capítulo 6, verso 49. Los dos cimientos. Lucas capítulo 6, miremos desde el verso 46. Dice, ¿por qué me llama el Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Entonces, mire qué especial que Jesús ya viene a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces aquí en el discipulado vamos a traer la gente, la vamos a llevar a oír, pero también la vamos a llevar a hacer. Entonces, el oír nos lleva a hacer y vamos a llevar las personas a cavar y ahondar, cavar y ahondar, cavar y ahondar en la palabra para colocar un fundamento. Y este fundamento pues es nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Luego pues que el Señor Jesús les da todas estas enseñanzas. En el capítulo 7, verso 28 de Mateo dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Es decir, nosotros en el discipulado lo que le estamos dando a los nuevos bautizados es doctrina. Doctrina que los va a ayudar a tener un fundamento, no solo a oír, sino también a hacer. Hablábamos del hacer en otra oportunidad, que es pasar de ser del discipulado al apostolado. Entonces, discípulo es el que se deja enseñar, discípulo es el que es el seguidor de alguien, en este caso pues del ser más grande que hay, que es nuestro Señor Jesucristo. Y apóstol entonces se va a significar enviado. Jesús entonces va a pasar a preparar o está preparando a los que va a enviar. Nosotros en el discipulado estamos preparando a las personas para que permanezcan, pero también para que sean parte del trabajo en la obra del Señor. Mire que el capítulo 9, verso 35 de Mateo va a venir a decir, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, mire, Jesús dice es a sus discípulos la necesidad que hay. Dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Parece ser que es a sus discípulos a quien el Señor encarga el trabajo de ir a ser más discípulos. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a mirar que Jesús quiere prepararnos
para que le trabajemos en su obra. Después de la última enseñanza del monte, que es los 2 cimientos, en el capítulo 8, verso 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Bueno, ¿qué enseñanza nos podría dejar este leproso? La lepra sabemos que es tipo del pecado. Santiago en el capítulo 4, verso 17 dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Será que no servirle al Señor? ¿Será que no hablar de su palabra es pecado? Claro que sí. No somos pecadores de convertir pecados, pues, ¿cierto? Pero sí se puede estar pecando cuando no se le sirve al Señor. Recordemos la parábola de los talentos: al que se le dio un talento, que lo escondió, y después el Señor vino y le reclamó y le dijo: siervo negligente, ¿cierto? Y le dijo que lo volvieran a echar a las tinieblas. Entonces sí es pecado no servirle al Señor. Primero, entonces, en el 8:1 de Mateo limpia a un leproso. En el capítulo 9 sana a un paralítico. Mire que el no servirle al Señor nos puede volver paralíticos. ¿Y cuántos no llegan a la iglesia y empiezan a ir los domingos y a estar en la banca, pero no tienen o no se integran a un ministerio? El discipulado es preparar la gente con la doctrina, preparar la gente para que oiga, pero también para que haga, para que no se convierta pues en ese pecador que sabe hacer lo bueno pero no lo hace, ¿cierto? No se convierta en ese paralítico que se siente allá en la silla de ruedas y no haya quien moverlo. Pero mire que después de que el Señor quita la lepra, sana al paralítico, 2 ciegos reciben la vista, o sea, les da la visión, la misma visión que le está reclamando en la mies es mucha. Al ver las multitudes, tener compasión de ellas. Y luego en el verso 32 de ese mismo capítulo, del capítulo 9 de Mateo, un mudo habla. Entonces, cuando la gente le enseñamos que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, o sea, cuando le quitamos esa lepra de no servirle al Señor, cuando lo levantamos de esa silla y lo llevamos a que vea las multitudes, la visión va a venir de seguro. Y cuando la visión viene, no hay otra cosa que hablar de este maravilloso Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Acuerde que Jesús dice que subiendo lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, y él mismo constituyó pues a unos apóstoles. Apóstol, recuerde que significa enviado. Apóstol es el que hace pues lo que nadie hace, ¿cierto? A veces, ¿ha visto usted en las congregaciones que uno necesita un pianista, pero ninguno que sepa lo hace y dice: no, es que aquí se está empezando, aquí no hay nivel, aquí no se puede? Pero apóstol es el que empieza donde nadie quiere empezar, el que hace lo que nadie quiere hacer, ¿verdad? El que dice: no, yo voy a aprender para tocar el piano ya que no hay nadie. Entonces, llevar a esa gente a entrenarla a que sirva en un ministerio. Luego viene el profeta, que es el que señala el camino, el que anima, el que vamos con la palabra, hagámosle, ¿cierto? Luego se hace el evangelista, que es el que va donde nadie quiere ir, el que gana a los que nadie puede ganar. Luego los pastores, que son aquellos que administran, que se enamoran de la iglesia. Y luego los maestros, que son los que cavan y ahondan colocando fundamentos. Entonces, qué bueno que esta mañana en este precioso grupo de discipulado haya esos apóstoles que pongan fundamento, haya esos profetas que señalen el camino, hayan esos evangelistas que ganen los perdidos, hayan esos pastores que cuiden el rebaño, y haya esos maestros que enseñen a cavar y a ahondar. Somos los encargados, hermanos, de preparar a los que van a servir al Señor. Dios les bendiga grandemente en esta preciosa mañana.